Buenos días, estudiantes. En esta semana 9 iniciamos con el área de matemática. Nuestra actividad: organizamos e interpretamos datos sobre los animales amenazados del Perú. Te cuento que en esta semana desarrollaremos interesantes actividades. ¿Te gustan los animales? ¿Te gustaría conocer cómo y dónde viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo se relacionan entre ellos con el ser humano y con su hábitat? ¿Cómo se adaptan a los cambios para poder sobrevivir? Ahora vamos a observar algunas imágenes. ¿Reconoces a estos animalitos? ¿Sabes sus nombres? Bien. ¿Qué conoces de ellos? Te contaré que así como tú y yo necesitamos ciertas condiciones para vivir, las especies que observamos también. Por distintos motivos, esto no está siendo respetado y ahora sus vidas corren peligro. Estas especies están siendo amenazadas. Esto quiere decir que si no las cuidamos, pronto desaparecerán. Nuestra meta de hoy: aprenderás a leer gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada para interpretar la información sobre los animales en peligro de extinción y emplear procedimientos para determinar la moda con los datos de ciertas características. Bien, ahora vamos a jugar. Animalitos escondidos. La ficha de juego que encontramos en el recurso de la plataforma. Un dado, 2 hojas de papel, puede ser de reuso, lápiz, lapicero, tijeras y regla. Si no tienes una impresora, entonces puedes recortar rectángulos de papel, luego coloca una letra o símbolo que represente al animal. También puedes dibujar al animal. Por último, coloca el número 10 en cada rectángulo de papel. Ahora vamos a llamar a algunos integrantes de la familia y llegar a trabajar las fichas para realizar el juego. Pide a un familiar mayor para que pueda sacar la impresión de las fichas y luego realizar el juego. Primero vamos a recortarlas. Observa que cada ficha tiene la figura de un animalito y cada uno tiene sus características. ¿Puedes nombrar alguna característica? ¿Tiene plumas? ¿Tiene patas? ¿Cómo se trasladan de un lugar a otro? ¿Todos son iguales? Como te darás cuenta, los animalitos tienen diferentes características. Unos vuelan, otros se arrastran, otros caminan con sus patas. Cada ficha tiene un número 10. ¿Qué significa este número? Significa que por cada ficha los animalitos esconden a 10 de su especie para protegerse y sobrevivir. ¿Cuántas clases de animalitos hay en las fichas? Coloquen todas las fichas de animalitos. Puede ser en una caja o en una bolsa. Entonces, si el niño lanza el dado y saca el número 3, entonces va a la caja y saca las 3 fichas.
Si la niña, al lanzar el dado, sale el número 5, entonces de la caja tomará las 5 fichas. Y así sucesivamente continúa el juego. El juego consiste en que cada jugador va lanzando un dado por turno y cada integrante de la familia debe de tener en cuenta los acuerdos o las reglas de juego. Ojo, no debe de mirar la cantidad de fichas, tampoco la figura. Cuando se terminen las fichas, cada uno cuenta los puntos que acumuló. ¿Recuerdas el valor de cada ficha? Quien acumule el mayor puntaje con fichas de la misma clase de animalito es el ganador. ¿Quién acumuló más puntos? Coloquen sus fichas sobre la mesa y formen una columna según la clase de animalitos que se observa. Deberán terminar de colocar todos los animalitos de una columna y luego continuarán con las demás. Bien, aquí tenemos a la niña que manifiesta: ahora nos toca formar la columna de los colibríes. El niño responde: sí, de esos obtuve más. Entonces todos ordenamos por columnas. Entonces aquí el niño, luego del juego, ya inicia a recordar, a procesar su aprendizaje y recuerda: esto me recuerda a una gráfica de barras. Sí, pero necesitamos poner nombres a las columnas: mamíferos, reptiles, vertebrados, aves, anfibios. ¿Y dónde van a anotarlos? ¿Recuerda? Bien, entonces en la parte baja anotamos los nombres y en esta tabla indicamos, de acuerdo a su clasificación del animalito, la cantidad, la frecuencia. Entonces, recordando que cada ficha vale 10. Entonces, piensa qué nombre debes colocar en cada columna. Como cada uno de nosotros estamos observando, en este caso, él ya lo anotó y lo clasificó en aves, anfibios, mamíferos, reptiles y vertebrados. Ahora, en anfibios, vamos al conteo. Recordando que cada ficha vale 10, entonces anotamos la cantidad de anfibios y así sucesivamente vamos anotando de cada columna. Y para observar la moda o la mayor cantidad de frecuencia. Respondiendo las preguntas. ¿Cómo ordenarías de menor a mayor las cantidades de animalitos escondidos en cada clase? Entonces observamos todos los datos y anotamos. ¿Cuál es la clase de animalito que está más amenazada? ¿Cómo lo sabes? Este animalito representa la moda porque es el dato que se repite con mayor frecuencia. ¿Es necesario que la gráfica de barras tenga un nombre en cada barra? ¿Por qué? ¿Cuál es el animalito que tiene la menor amenaza? ¿Cómo lo sabes? ¿Te ha servido el juego de animalitos escondidos? ¿De qué te ha servido? Entonces, cada una de las preguntas vamos respondiendo en nuestro cuaderno. Reflexiona. ¿En qué actividades
diarias hacemos uso de la moda? Si mañana tu mamá pregunta a todos los miembros de tu familia qué desean almorzar, ¿utilizaremos la moda para elegir? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando ustedes determinan la preferencia, cuál es el postre preferido o el plato preferido o el almuerzo o el refresco, entonces si hay mayor cantidad, mayor frecuencia, entonces estamos observando la moda. Ahora vamos a iniciar el trabajo en las fichas o el cuadernillo. Rebeca registra en una tabla la venta de helados durante una semana. ¿Qué helado es el preferido de los estudiantes? Entonces ahí observamos en esa tabla el título, venta de helados durante una semana. Tenemos los datos, sabor de los helados, ahí observamos los sabores y también la frecuencia. Bien, recordábamos que la frecuencia es la cantidad de helados vendidos, en este caso la mayor cantidad de helados vendidos. Chocolate 90, vainilla 30, fresa 80, lucma 60. Entonces, elabora el gráfico de barras con la información de la tabla. Escribe el título. Debemos siempre recordar de anotar el título. Entonces, en este trabajo anotan el título y cada uno va teniendo en cuenta los datos y va coloreando de acuerdo a la escala. Recuerda, la escala va de 10 en 10. Entonces, tomamos en cuenta la tabla y vamos coloreando el gráfico de barras. Y posteriormente vamos respondiendo cada una de las preguntas. ¿Cómo se ordenaron los sabores de helado de mayor a menor preferencia? Entonces, nosotros, de acuerdo al gráfico de barras, de acuerdo a los datos de la tabla, estaremos respondiendo cada pregunta. En la pregunta de ¿qué otra pregunta puedes plantear a partir de la información del gráfico? Si nosotros tenemos ahí los datos, entonces cada uno va a formular una pregunta y va a responder. Número 2. En el salón de Miguel, los estudiantes solo eligieron un deporte. Los resultados se presentaron en el siguiente gráfico de barras. Entonces, también observamos el título, observamos ahí la escala, la frecuencia y siempre anotar el nombre, en este caso, el nombre de los deportes. En la tabla anterior o en el gráfico anterior también hemos visto son sabores de los helados. Y en el juego de los animalitos hemos anotado las clases de animales. Entonces hemos tomado en cuenta y clasificando cada uno de ellos. Y posteriormente seguimos respondiendo las preguntas teniendo en cuenta el gráfico de barras. Muy bien, se cuidan, buen día.